Esto tiene que parar ya, esta persecución. Estoy para darle la cara al presidente para que me diga de cara qué es lo que tiene conmigo. Al asumir el 23 de noviembre de 2023, Daniel Noboa adquirió automáticamente la insignia de ser el presidente más joven de la historia del país, apenas 35 años, y rápidamente puso en marcha una batería de medidas securitarias. En primer lugar, y apoyándose en el discurso punitivista que se había instalado en Ecuador desde el inicio del auge de la violencia del crimen organizado, tras el fin de los gobiernos correístas, llevó a cabo una profunda reorganización de la arquitectura securitaria nacional. Al respecto del sistema penitenciario, anunció no solo la expulsión de cerca de 2.000 reos de origen extranjero, sino también un reforzamiento de las prisiones y un mayor dotamiento de los funcionarios allí. Ciertamente, la desinversión en las cárceles que tuvo lugar tras el fin de los gobiernos de la Revolución Ciudadana había sido un factor que facilitó la operatividad interna de las bandas. Además, en línea con su narrativa anticorrupción y en cierta medida antipolítica, impulsó el operativo Metástasis, que se saldó con la detención de más de 20 jueces y figuras asociadas a la seguridad pública, acusados de tener lazos con el incipiente crimen organizado. Ya en Carondelet, a Daniel Noboa le estalló uno de los episodios más brutales del crimen organizado en la región en décadas. Sectores de bandas criminales asaltaron universidades, centros de salud, centros comerciales e incluso la televisión. Ocurrió a inicios de enero, cuando Noboa no llevaba ni 50 días en el cargo. Aunque Ecuador experimentaba el auge de la violencia pública desde hacía ya unos años, consecuencia de la desinversión, semejante día marcó el inicio de la administración Noboa. El presidente decretó en ese momento el Plan Fénix, una suerte de buquelismo ecuatorianizado que esencialmente ponía sobre la mesa el histórico debate de la mano dura. Como en el caso de El Salvador, el Plan Fénix ecuatoriano no era novedoso por aplicar aquella mano dura, sino por hacerlo de la mano de un notable esfuerzo propagandístico por parte del Estado. Decretando el conflicto armado interno, apoyando la intervención militar en las cárceles e impulsando tareas de inteligencia, Noboa pretendía emular el éxito de Bukele. La urgencia electoral y la sobrecarga del sistema penitenciario complicaban en mayor medida al nuevo gobierno. En abril de 2024, Noboa se saltó buena parte de las convenciones sobre sedes diplomáticas al asaltar la embajada mexicana en Quito. El presidente buscaba secuestrar a Jorge Glass, quien había sido vicepresidente de Rafael Correa, acusado de delitos de corrupción sobre los que él, su partido y varios analistas declaran que se trata de un caso de lawfare. Aquella decisión derivó en una crisis diplomática con México, entonces gobernada por López Obrador. Desde entonces, ambos países no tienen relaciones oficiales entre sí. También en abril, apenas medio año tras su llegada a Carondelet, el presidente Noboa definió un referéndum en cierta medida tramposo. En él planteaba una serie de cuestiones, algunas de ellas ambiguas, en el ámbito de la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado, así como en torno a la posibilidad de que el ejército ecuatoriano se involucrase. Esas preguntas recibieron un contundente apoyo en la consulta, si bien dicha fecha no fue un éxito pleno para el gobierno. En aquel comicio, entre las preguntas sobre seguridad, Noboa, recordemos, con un origen de clase muy nítido, miembro de la élite capitalista ecuatoriana, incorporó un par de reformas sobre contratos y arbitraje internacional que pretendían, en primer lugar, habilitar un aumento de la precarización de las clases trabajadoras ecuatorianas y, en segundo lugar, fomentar la liberalización económica. Ambas recibieron un rotundo no, superior al 60%. Además, Noboa propuso, y de hecho está en marcha el procedimiento legislativo, una reforma del artículo 5 de la Constitución del año 2008 que prohíbe expresamente el establecimiento de bases militares no ecuatorianas en el país, con el objetivo declarado de permitir a Estados Unidos que vuelva a asentar tropas en Ecuador. Justificada bajo la premisa de que el conflicto contra el crimen organizado es transnacional, Noboa busca volver al statu quo precorreísta en lo que a las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos se refiere, aupando a Ecuador al puesto de socio preferente que jugaba Colombia antes de la victoria de Gustavo Petro. Aunque la posición minoritaria de su partido, ADN, en el Poder Legislativo complica la aprobación de esta reforma, que exige además una mayoría de 2/3, la urgencia electoral del presidente explica la propuesta. Noboa busca asociar en plena campaña electoral a aquellos partidos que no aprueben la reforma con las mafias del crimen organizado, instrumentalizando de esta forma el debate parlamentario antes de las elecciones de febrero.
Estas son pinceladas en una radiografía veloz que nuestro compañero Eduardo García de Descifrando la Guerra y miembro del comité editorial de Diario Red escribió con motivo de este año de Daniel Noboa como presidente ecuatoriano. Hoy la situación en Ecuador sigue siendo muy incierta y podemos hablar directamente de una crisis política. ¿Qué está pasando en el Ecuador de Noboa? Esta es la pregunta que respondemos hoy en La Base Comanche. Bienvenidos y bienvenidas. La Base Comanche, con Laura Arroyo, Víctor Redondo y Sasi Alejandre. Bienvenidos y bienvenidas a La Base Comanche. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Laura. Hoy haremos balance de ese año de mandato de Noboa y también repasaremos algunos datos que nos den muestras de cómo es el contexto social y político en el país. Y Sasi, ¿tú qué nos vas a contar? Buenas, Laura. Pues vamos a hacer un breve repaso por la guerra contra las drogas y cómo esa misma estrategia mediática se traslada al Ecuador de Noboa y cómo hace un refrito de lo que ya hemos visto. Hoy en la mesa de análisis Comanche contaremos con Alondra Santiago, periodista, y René Ramírez, profesor de la Universidad Nacional de las Artes en Argentina. Arrancamos. La base de datos. Dale, Víctor. Buenas tardes, Laura. El próximo 9 de febrero, 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para elegir al presidente del periodo 2025 a 2029. El pasado 16 de noviembre se cumplía un año del mandato de Daniel Noboa como presidente de Ecuador. Como cuenta nuestro compañero Eduardo García en Diario Red, en su análisis del año de mandato de Noboa, los dos principales ejes de su acción al frente del gobierno ecuatoriano han sido la notable transformaciones en el sistema securitario y en la posición internacional del país. Llegando al final del breve mandato de Noboa, la situación actual del país es de crisis. De hecho, podemos hablar de tres crisis superpuestas: de seguridad, de economía y energética. Y también de un clima social de desafección por la política y de crisis de representatividad. Pues hagamos balance. Para entender la situación actual de crisis del Ecuador de Noboa, vayámonos al inicio. ¿Cómo fue su llegada a la presidencia? Pues Laura, para ello hay que remontarse al 23 de noviembre de 2023, hace un año. Noboa asumía la presidencia de un Ecuador con una crisis securitaria sin precedentes para un país que a lo largo de su historia había tenido buenos niveles de seguridad pública respecto al resto del continente. Desde 2021 los niveles de homicidio crecían exponencialmente año a año y Noboa encontró en la crisis de seguridad su eje principal durante la campaña electoral para imponerse a Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa. En discursos vacíos de medidas concretas, Noboa prometía reducir la pobreza, acabar con la crisis de seguridad ciudadana y con la corrupción. Y así, sin un programa de gobierno, un joven emprendedor, defensor de la libre empresa con responsabilidad social y heredero del monopolio bananero Noboa, uno de los actores principales del capitalismo ecuatoriano, ganaba las elecciones ante la candidata correísta. Así es, Laura. En su llegada al poder impulsó una profunda reestructuración del sistema de seguridad nacional, apoyándose en un relato punitivista que había desarrollado durante su campaña y que ya estaba instalado previamente en la población del país a consecuencia del auge de la violencia del crimen organizado tras el fin de los gobiernos correístas. Noboa impulsó medidas drásticas en relación al sistema penitenciario, como la expulsión de unos 2.000 presos, como hemos mencionado, el reforzamiento de las prisiones y el aumento de la cifra de los funcionarios por centro. Tras el fin de los gobiernos correístas, con importantes éxitos sociales y económicos, llegaron los programas neoliberales de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, con una profunda desinversión en las cárceles que facilitó la operatividad interna de las bandas criminales y con ello la posterior crisis de seguridad ciudadana. Una crisis securitaria que estalló en enero en uno de los sucesos más violentos y brutales del crimen organizado en el país. Apenas 50 días llevaba Noboa en la presidencia cuando sectores de bandas criminales asaltaron universidades, centros de salud, centros comerciales e incluso la televisión. Recordemos las imágenes virales de un grupo de encapuchados tomando las instalaciones de la cadena TC Televisión en Guayaquil en mitad de una retransmisión. Una situación de caos y guerra entre el Estado y las bandas armadas que se producía después de que Noboa decretase en la víspera el estado de excepción para permitir a los mandos policiales y militares intervenir las cárceles tras varios motines. Este episodio de violencia llevó a Noboa a firmar un decreto en el que declaraba la existencia de un conflicto armado interno en el país, ordenaba a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a los grupos armados e impulsaba las tareas de inteligencia. Una apuesta securitaria que es apoyada de lleno por los Estados Unidos, con quien Noboa firmó varios acuerdos que, entre otras cosas, dotan de impunidad a los militares norteamericanos. Esto constituyó el llamado Plan Fénix, por el cual Noboa pretendía exportar el buquelismo al Ecuador e implantar un punitivismo duro, aprovechando la urgencia de medidas para reforzar la seguridad del país.
Mediante este plan, Noboa buscaba calcar el éxito del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y sostenerse hasta las elecciones de 2025, donde la ciudadanía dictaminaría sentencia sobre el éxito de sus políticas y dará legitimidad o no a su agenda a la salvadoreña. Veremos qué dice el pueblo ecuatoriano en las urnas, pero vayámonos ahora al mes de abril, porque hubo 2 acontecimientos que han marcado el año de mandato de Noboa, ¿verdad? Pues sí, el gobierno de Noboa, en un contexto de caos generalizado en el país, consagró un decisivo golpe al orden y al derecho internacional, saltándose la irrenunciable inviolabilidad de las misiones diplomáticas recogidas en la Convención de Viena de 1961. La policía ecuatoriana asaltó la embajada mexicana en Quito con el objetivo, exitoso, de detener a Jorge Glass, el que fuera vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa y quien en ese momento recibía la protección del cuerpo diplomático mexicano en Ecuador como consecuencia de una sostenida denuncia de Lofer por parte de él y de otras figuras destacadas de la izquierda ecuatoriana. Esto desembocó en una crisis diplomática con el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, que se ha extendido hasta la actualidad, ya que las relaciones oficiales entre ambos países siguen suspendidas. La operación, impulsada por el gobierno de Noboa, de asalto a la Embajada de México y el secuestro de Jorge Glass, era parte de la operación de la derecha ecuatoriana que pretendía imprimir en la ciudadanía el relato de corrupción y de conexión entre el narcotráfico y los gobiernos de Rafael Correa, lo cual habilitaba la persecución a los líderes de la Revolución Ciudadana y allanar así el camino a la reelección con su batalla con el correísmo. En el mismo mes de abril, el presidente Noboa planteó un referéndum con un paquete de resoluciones para bukelizar Ecuador en su lucha contra el crimen organizado. Una consulta un tanto tramposa porque el presidente hizo un juego de trileros con las cuestiones planteadas para que fueran ambiguas. Las preguntas referidas al ámbito de la seguridad pública, de la lucha contra el crimen organizado, así como la involucración del ejército en las operaciones, recibieron un gran apoyo en las urnas. No obstante, el referéndum incluía además 2 reformas sobre contratos y arbitraje internacional. Su propósito era habilitar un aumento de la precarización de las clases trabajadoras y fomentar la liberalización de la economía ecuatoriana. El pueblo ecuatoriano rechazó ambas reformas de forma contundente. Como hemos dicho, un 60% de los electores votó no. Y de esta forma, con un país en grave crisis económica, agravada por la decisión presidencial de subir el IVA y el precio de los combustibles, con una crisis eléctrica que comienza a repercutir en las clases medias, con graves apagones y con un clima de rechazo a su modelo neoliberal, Noboa se juega todo a una sola carta a resolver el problema de la inseguridad y en su giro en el ámbito internacional. Con ello, el presidente Noboa impulsó una reforma constitucional para eliminar la prohibición correísta del establecimiento de bases militares no ecuatorianas en el país, para permitir así que tropas estadounidenses se volvieran a asentar en Ecuador. Una decisión que Noboa justificaba bajo el marco de la crisis de seguridad del país y argumentando que la lucha contra el crimen organizado era transnacional. En realidad, la cuestión de fondo es que Noboa quiere volver a estrechar relaciones con Estados Unidos antes de los gobiernos correístas y situarse como un socio preferente, ocupando el lugar que dejó Colombia tras la victoria de Gustavo Petro. Tras este resumen y balance del año del mandato de Noboa, ¿qué dicen los datos sobre el contexto social y político de Ecuador? Pues si nos vamos a datos del CELAC, y como hemos mencionado al principio, el país vive 3 crisis superpuestas. La primera de seguridad. A pesar del plan Fénix y la bucalización del país, la violencia criminal se mantiene posicionándose este año 2024 como el segundo más violento de la historia del país. En agosto incluso superando cifras de 2023, registrando 603 muertes violentas, consumando un aumento del 63%. Por otro lado está la crisis económica. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento del PIB son del 0,3% con tendencia a la baja. Y por último, la crisis energética. Hay cortes de electricidad continuos de hasta 12 horas diarias a lo largo de la región, incluidas las principales ciudades y centros industriales. En cuanto al contexto social, este está sumido en un discurso de un fuerte desprestigio hacia la política y de agotamiento de la ciudadanía. Tanto es así que, sumado a la falta de oportunidades laborales en el país, se ha traducido en que 1,2 millones de ecuatorianos y ecuatorianas quieran salir del país y 1 de cada 5 jóvenes planea su futuro en el extranjero. Estos datos evidencian que la desesperanza y el desafecto con la política serán el clivaje político principal en el país de cara a las elecciones de febrero. Según la firma C-Datos, en agosto de 2024, 3 de cada 4 electores, un 75%, no tenía decidido a quién votará en los próximos comicios. Una crisis de representatividad y de desafección a la que no contribuirá la crisis interna del gobierno de Noboa, pronunciada después de que suspendiera a su vicepresidenta Verónica Abad, quien este miércoles regresó a Ecuador en víspera de que el presidente nombrara en su puesto a una ahora número 2, Zaira Moya. Noboa, quien arrastraba ya mala relación con la vicepresidenta, decidió enviar a Abad a Tel Aviv poco después de que ocupara su cargo.
Así es, y posteriormente el gobierno ecuatoriano decidió suspenderla de empleo y sueldo durante 5 meses por presunto abandono de funciones después de que Abad abandonara la capital israelí por la escalada del conflicto en la región. Ahora ella vuelve pidiendo a Noboa que recapacite mientras denuncia una persecución política. Todo este caso, desde el comienzo, responde a una maniobra de Noboa para apartar a su vicepresidenta, con la que mantenía discrepancias y mala relación desde la campaña electoral y que no enturbiara así la imagen de su gobierno personalista. Sin embargo, según datos de la última encuesta que realizó el CELAC en Ecuador, la imagen de Noboa es negativa para el 49,8% de la población. Sobre la gestión general del gobierno, tan solo un 18,1% considera que ha sido buena, frente a un 39,2% que la considera mala y un 41,9% que la valora como regular. Si nos centramos en el eje principal de su acción de gobierno, el pueblo ecuatoriano tampoco aprueba la política de Daniel Noboa y su plan para la bucalización del país. Solo un 21,3% considera como buena la gestión del presidente en la lucha contra la inseguridad, frente a un 40,4% que la califica como mala. Entre estas dos posiciones, un 37,8% de los ecuatorianos la consideran regular. A menos de 3 meses para que el pueblo ecuatoriano elija a su nuevo presidente, el país se encuentra en una situación de crisis que el gobierno de Noboa no ha conseguido rectificar con la bucalización, sus intentos por impulsar un modelo económico neoliberal ni su acercamiento a los Estados Unidos. Asimismo, la profunda desafección política y crisis de representatividad hace difícil presagiar qué ocurrirá tras los comicios, aunque todo apunta a una segunda vuelta con 2 opciones: la continuidad del modelo neoliberal y bucalista de Daniel Noboa o el regreso del correísmo al poder de la mano de Luisa González. Gracias, Víctor. Debemos de trabajar como uno de los 3 puntos urgentes la desocupación juvenil. La desocupación juvenil es esencial. Tenemos que eliminarla. Son 3 puntos: reducir violencia, desocupación juvenil y generación de empleo. Esos son los 3 puntos que vamos a atacar en esos 17 meses de gobierno y son la prioridad del gobierno. Sasi, buenas tardes. Buenas, Laura. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. Si bien la extrema derecha es melancólica y sigue usando el anticomunismo como una de sus banderas auxiliares, en el día de hoy los golpes de Estado y los gobiernos corporativos y proxys de Estados Unidos en América Latina no buscan su justificación mediática, social y política en esta bandera, sino en algo aparentemente apolítico: derrotar la inseguridad causada por el narcotráfico. Las razones son las mismas: derribar a los gobiernos soberanos de izquierda y promover gobiernos de ultraderecha que más fervorosamente sigan los intereses estadounidenses. Una estrategia que se extiende por toda la región, desde Ecuador hasta Bolivia, Colombia o México. Sí, y sobre todo después de que Richard Nixon declarara la famosa guerra contra las drogas en 1971, continuada por Ronald Reagan y por George W. Bush para combatir a la izquierda antiguerra y a la comunidad negra, los 2 principales enemigos dicho por el propio Nixon. Pero como no se podía declarar la guerra contra ellos abiertamente, se asocian estas comunidades con drogas como la marihuana o la heroína y le declaras la guerra a las sustancias. Luego, con Reagan, ya no solo eran campañas mediáticas y discursivas, sino que siguió con la libre distribución de cocaína y crack en guetos afroamericanos y en círculos subversivos por la CIA. Y con Bush, la guerra contra las drogas se embonaba perfectamente con la guerra contra el terror, descalabrada después del asalto a las Torres Gemelas, usándolas como excusa. Porque lo cierto es que Estados Unidos siempre ha estado detrás del narcotráfico y la industria de las drogas mundialmente, desde Oriente Próximo hasta América Latina. Con la unidad Delta de contraterrorismo del ejército estadounidense, la mayor fuerza de tráfico de drogas financiada para operaciones antiterroristas en Laos, Vietnam o Tailandia, mismos que establecen un estado proxy en Afganistán para convertirlo en un narcoestado, no viceversa. ¿Cómo se explican estas fotografías de soldados estadounidenses y de la OTAN en Afganistán resguardando los cultivos de amapola y hasta ayudando con el cultivo? Y mientras tanto, en América Latina... Bueno, pues en México, por ejemplo, llegada a la presidencia de Felipe Calderón en 2006, declara la guerra contra el narcotráfico, una extensión de la guerra contra las drogas. Se estima casi 200.000 muertes y cerca de 30.000 desaparecidos, bajo la batuta libre para cometer violaciones de derechos humanos, porque en una guerra todo se vale. La justificación para la desaparición forzosa de los 43 estudiantes de Ayotzinapa por el Estado, que se escudó diciendo que los estudiantes portaban droga, ya con Enrique Peña Nieto.
Los años con mayor número de desapariciones forzosas en la historia del país, incluso más que en el inicio de la Guerra Sucia, cuando se usaban vuelos de la muerte, campos de tortura y fosas comunes. Todo con un incremento de un 900% el poder de los grupos criminales. Y es que ahora se sabe que Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, estuvieron siempre coludidos con el cártel de Sinaloa. Pero no solo ellos, sino también la propia DEA, con sedes en 10 ciudades mexicanas y dirigidas por el más que comprobado narcotraficante Nicolás Palmeri. ¿Y la prensa? Desde recalcar el apoyo de Hillary Clinton a las estrategias de Calderón, diciendo que no había otra alternativa y que si acaso se desataba violencia era porque los narcos no se darían por vencidos sin dar una pelea. Y luego, con la continuación de la guerra con el presidente Enrique Peña Nieto, apareciendo en la portada de la revista Times bajo el título Saving Mexico, celebrando sus ambiciosas reformas en temas de seguridad. Pero es con Andrés Manuel López Obrador que los titulares empiezan a cambiar, como este del País. México disuelve una unidad especializada que cooperaba con los agentes de la DEA contra el narco. Los agentes estaban altamente capacitados y habían colaborado en la detención del Chapo, hablando de la DEA y su temeraria cruzada contra el narco mexicano, pero cada vez mostrando sus intenciones intervencionistas un poco más. Wall Street Journal, por ejemplo. Estados Unidos debe derrocar a los cárteles mexicanos. Los narcoterroristas son más como ISIS que la mafia americana. He ahí, narcoterrorismo, la última cruzada del imperio estadounidense para justificar una posible intervención militar en México, avalarla por su seguridad interior que no puede permitir terrorismo. Aunque en el caso de Ecuador, Daniel Noboa, el actual presidente, funge más como el espectro de Calderón. Noboa llega al poder con una nueva versión de la guerra contra el narco y como adalid de la seguridad marca Estados Unidos. Desde que llega al poder, los titulares de los sospechosos habituales empezaron a inundar el espacio. Noboa, el héroe, el audaz y joven strongman que derrotará al narco, como si no nos supiéramos ya la historia. Sospechosos habituales, dices, pues vamos a ver el New York Times. En un país inundado por la violencia, un voto pondrá a prueba a la postura de la línea dura de su líder. Y sigue. Mientras que el señor Noboa posee altísimos niveles de aprobación, algo que ya desmintió Víctor, pero bueno, algunas organizaciones de derechos humanos, no las nombra, han criticado las respuestas de su gobierno. De todas maneras, la mayoría de los ecuatorianos están dispuestos a apoyar las tácticas astringentes del señor Noboa si los convierte en menos probables víctimas de crímenes, dicen los expertos. ¿Qué expertos? Gran pregunta, no se sabe. Pero ahí va otro de nuestros amigos neoyorquinos. Dice, aterrorizados por las pandillas, Ecuador abraza la línea dura del camino Noboa. Líder de línea dura, preparando la clásica narrativa del strongman latinoamericano que tanto les gusta a los medios estadounidenses, usada primero para referirse a Chávez, como en este libro, populista, The Rise of Latin America's 21st Century Strongman, los caudillos del siglo XXI, lista en la que ahora, ya terminado su mandato, apoyado por Estados Unidos, hay que decirlo, también se incluye a Jair Bolsonaro, el líder de la extrema derecha brasileña, porque así es, a los líderes de izquierda en América Latina se les llama populistas, sin nunca definir ese término tan ambiguo, pero como una versión dulcificada de dictador, usada también con AMLO en México, en su momento con Evo Morales o con Rafael Correa en el mismo Ecuador, pero que con los líderes de extrema derecha, una vez desechados, también lo usan para equiparar a todos los extremos. Y Noboa, vemos que acercándose al fin de su mandato, lo están enfilando para la lista, pero no sin antes festejarlo por la audacia de su línea dura. Ya este 5 de abril, cuando las fuerzas de Noboa asaltaron la embajada mexicana en Quito para secuestrar al ex vicepresidente ecuatoriano durante la presidencia de Rafael Correa, Jorge Glass, al que le habían concedido asilo en la embajada apenas unas horas antes, los titulares empezaron como los equivalentes a una ovación de 10 minutos de pie. Financial Times. El presidente ecuatoriano enseña sus credenciales de strongman con el asalto a la embajada mexicana. La pieza ovaciona la guerra contra el narco de Noboa y recalca que esa fue la justificación para el asalto, combatir el narcotráfico. Pero la realidad es que el strongman Noboa, muy fiel a sus principios de estudiambre de cóndor, solo busca extender la narrativa. Los izquierdistas que nos molestan los acusamos de narcotráfico que, tipificado como terrorismo, todo vale contra él. Incluso contra los izquierdistas que ya ni siquiera están en el país, porque como bien dijo Marx, el comunismo es un espectro. Diario Libre. Libre Mercado. ¿Cómo el socialismo bolivariano de Rafael Correa provocó el auge del narcoterrorismo en Ecuador?
procediendo a festejar la presidencia de Lenín Moreno, quien, según el diario Libre Mercado, giró la dirección política del país hacia el centro. Y alegando que la tasa de homicidios se redujo del 12,8 al 6,6 casos por cada 100.000 habitantes en relación con la gestión de Correa. Algo muy fácilmente desmentido yendo a ningún lado menos que a una declaración del propio Moreno del 1 de diciembre de 2020, donde aceptó que en su gobierno los homicidios habían aumentado en un 13%, lo que son los errores periodísticos. Pero bueno, sigamos leyendo. La siguiente sección se titula Los pecados del correísmo. El más grave, se preguntarán ustedes, desmantelar la base militar estadounidense de Manta en 2009. Sigo leyendo. La base estadounidense tenía una importancia crítica en clave de seguridad, puesto que esta infraestructura impedía la infiltración de las FARC en suelo ecuatoriano y contribuía a arrinconar a los narcoterroristas en una Colombia que entonces estaba gobernada por Álvaro Uribe, quien logró avances históricos contra estos grupos violentos. Rompiendo el acuerdo con Estados Unidos, Correa favoreció la progresiva entrada del narcotráfico en el país. Ay, pobrecitos gringos, les quitaron su base militar. Ellos que simplemente querían ayudar a combatir el narcotráfico, así como en México, en Afganistán, en Laos o en su propio país. Qué pena. Y si creen que ahí para, ahí no para. No hay que olvidar, de hecho, que Rafael Correa está siendo investigado por la Fiscalía Ecuatoriana por la presunta financiación que habría recibido de las FARC. Pues vamos a ver la prensa de ese 2009, a ver las pruebas fehacientes. Así es, este es el momento en la grabación en que el jefe guerrillero, el Mono Jojoy, el video revelado por la agencia de noticias AP, dice y reconoce que le entregó dinero a la campaña del presidente de Ecuador, Rafael Correa. En la grabación, tal como lo vimos hace algunos minutos, el Mono Jojoy asegura que las Fuerzas Armadas han descubierto información secreta y muy valiosa debido a las continuas operaciones militares. Y ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos según documentos en poder de todos nosotros, los cuales resultan muy comprometedores en nuestros nexos con los amigos. Hoy amanecimos con una soledad inmensa, muy, pero muy triste. Y el camarada falleció ayer, 26 a las 18:20 horas. Nosotros decimos que fue de un infarto. Entonces, por duro que sea la desaparición física del camarada, este es el video que fue dado por la agencia de noticias AP, en donde el Mono de Jojoy asegura que le dio dinero en dólares a la campaña del presidente de Ecuador, Rafael Correa. Esta es una información de Noticias RCN y nuestra Telenoticias 24. El famoso video del comandante de las FARC, Jorge Beiceño, alias Mono Jojoy, asegurando haber financiado la campaña de Correa, ¿no? Una grabación muy extraña en la que el pañuelo que tiene de repente desaparece, donde anochece y amanece en cuestión de milisegundos, en fin. Y que poco después fue desmentido por las propias FARC en un comunicado difundido por Agencia Noticias Nueva Colombia, ANCOL, en donde dicen: como nueva cortina de humo y buscando agredir al señor presidente del Ecuador, Rafael Correa, Washington y Bogotá manipularon un video de las FARC sacado de su contexto el documento. Así que volvamos a las bases militares estadounidenses. Un pequeño paso para Noboa y un gran paso para el injerencismo yanqui. El Universo, un tradicional medio de la derecha ecuatoriana. Bases militares de Estados Unidos cumplen distintos roles en América Latina. Si se lo preguntan, muchos y todos buenos. Pero ahí va otro. La hora. Con la salida de Estados Unidos de la base militar de Manta, se abrió el camino para la filtración de bandas de narcotráfico. ¿Por qué? ¿Y sigue? Y sigue así. De alguna manera, a partir de 1999, el país estaba blindado con la presencia de la base de Manta. Pero cuando fue expulsada durante el régimen de Rafael Correa en 2017, el camino quedó abierto para la filtración masiva y crecimiento constante de las bandas del narcotráfico. Y es que no es coincidencia que justamente Ecuador, así como Argentina, hayan caído en manos de la extrema derecha justo ahora. En el contexto de la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China y Rusia, por otro lado, Argentina y su plan para establecer un corredor bioceánico como ruta de comercio, compitiendo con el corredor interoceánico, siendo construido en México por AMLO y ahora por Claudia Sheinbaum, de manera independiente de Estados Unidos y como batuta de la soberanía nacional y el comercio independiente. Y por otro lado,
Ecuador es clave también por la posición de las Islas Galápagos para controlar una buena parte del Océano Pacífico, algo que para Estados Unidos es crucial. Así que claro, creemos un consenso mediático para expandir la doctrina Monroe, haciéndola pasar como necesaria para combatir el narcotráfico. En fin, como parece que Noboa pretende traer el siglo XX de los regímenes proxies de Estados Unidos en la región, también trae medidas autoritarias, como por ejemplo expulsar a la vicepresidenta ecuatoriana electa por voto popular, y sus diarios pues lo cubren así. La Hora. Verónica Abad llegó a Ecuador en rebeldía, sacando de contexto las declaraciones de la propia vicepresidenta, que al llegar a Ecuador dijo: mi presencia es un acto de rebeldía ante todo lo que está aconteciendo en Ecuador. Lo mismo con El País. Verónica Abad, la vicepresidenta suspendida por Daniel Noboa, llega a Ecuador. Vengo en un acto de rebeldía. Y no es nada nuevo. La historia, como sabemos, es cíclica. El strongman Noboa no es, digamos, un millonario hecho por sí mismo, sino que viene del gran emporio bananero Noboa, el gran aliado de la Standard Fruit y la United Fruit Company en el Ecuador, dos de los principales brazos del Plan Cóndor en el siglo pasado. Tan solo la United Fruit Company, disfrazada de una simple comercializadora de fruta, ayudó a imponer dictaduras militares en al menos 9 países de la patria grande: Costa Rica, Jamaica, Panamá, Honduras, Guatemala, Colombia, Ecuador, Cuba y República Dominicana. Conocida coloquialmente en la Latinoamérica de la época como el Pulpo, esparciendo sus tentáculos por la región como la máxima empresa militarizada, protegiendo sus intereses y los de la CIA, ejerciendo masacres como la de Ciénaga en Colombia, asesinando a más de 2.000 trabajadores en huelga pacífica, o destituyendo a presidentes en golpes de Estado como el de Jacobo Arbenz en Guatemala. Un legado que, por lo que sea, no se menciona cuando se habla de la gran familia Noboa y su emporio, Noboa y su audaz guerra contra el narco, o incluso sus envidiables credenciales de strongman. Gracias, Sasi. Gracias, Laura. I'm Chiquita Banana, and I've come to say bananas have to ripen in a certain way, and when they're flecked with brown and have a golden hue, bananas taste the best and are the best for you. You can put them in a salad. Great? No, not yet, my dear. That greenish way you're looking means that you are ripe for cooking. Hoy en la mesa de análisis Comanche contamos con Alondra Santiago, periodista, y René Ramírez, profesor de la Universidad Nacional de las Artes en Argentina. Empezamos. Alondra y René, muchísimas gracias por estar con nosotras en La Base Comanche, y quería darles una pregunta que puede parecer muy sencilla, pero que seguro es compleja. Pero hablamos de este año de Noboa como presidente. ¿Cómo resumir este año? Empiezo por ti, Alondra. Y pues para resumir, justo estaba leyendo algunas cuestiones últimas que había hecho Lupa Media, que es una organización que hace fact-checking, y para resumir lo que te puedo decir es que, por ejemplo, de las 81 verificaciones que ha hecho esta organización sobre el gobierno de Daniel Noboa, el 9% apenas son verdaderas. El 33,33% son falsas, y otras, el 13 y el 43%, tienen falta de contexto o son engañosas respectivamente. Entonces son apenas 81 verificaciones. Me imagino que el equipo tampoco ha podido hacer todo un balance de todas las mentiras o argumentos, entre comillas, que ha dado Daniel Noboa en el gobierno. Pero si me pide resumir, básicamente se compone de mentiras en un porcentaje mayoritario, de elementos engañosos, de elementos además que están tratando de impulsar una narrativa de anticorreísmo, de anti todo, porque incluso Daniel Noboa no es que está solamente en contra de la izquierda ecuatoriana, sino también de los intereses de los grupos empresariales de la misma derecha. Daniel Noboa lo que pretende con este gobierno, que ha sido de apenas, de hecho, si estamos a la fecha, ya un año, apenas un año, ha sido nada más acumular su propia riqueza, acumular contratos que no han sido transparentados para Ecuador, para los ecuatorianos, pero que se los han dado también a sus familiares, a la familia Noboa, para seguir acumulando, como ya decía, riqueza. Daniel Noboa ha dado declaraciones con respecto a decenas de mandatarios a nivel mundial y sobre todo de Latinoamérica. No ha tenido una política, digamos, internacional. Su canciller no
no ha servido para absolutamente nada, y una muestra de ello es el fracaso de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, en donde no asistió absolutamente. Bueno, digamos que Andorra asistió, digamos que el rey Felipe, que no tiene ninguna función en temas democráticos, y pues nadie más. No hubo un solo presidente representante, digamos, de los países latinoamericanos. Fue un fracaso en donde incluso se ausentó de la cumbre, dejando al rey Felipe solo por ahí, en donde vetó a empresarios ecuatorianos también para que no asistieran al lugar. Y entonces, digamos que diría yo que en resumen es un total fracaso, pero que su comunicación no la ha sido, porque aún así, a pesar de todo, de las manifestaciones, del nivel de violencia con la prensa, con su vicepresidente, con otras mujeres de su gobierno, la comunicación del gobierno sigue siendo medianamente efectiva para aquellos que están en la posición de enfrentarse al correísmo, en la posición de los antis y en esta posición de no permitir al comunismo opresor, digamos, en Ecuador. Básicamente ese es el resumen que yo podía dar. Esto que decía Alondra, ¿no? Que es como este año resumido en un total fracaso, pero que la comunicación que ha desempeñado desde el Estado Daniel Noboa igual neutraliza un poco ese fracaso. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo resumirías este año de gobierno de Daniel Noboa, René? Bueno, qué gusto poder estar con ustedes. La verdad, felicitaciones por el trabajo de investigación. Qué gusto compartir con Alondra. Yo le resumiría como la condensación de lo que es el neoliberal del siglo XXI. Me llamo el neoliberal 2.0 porque voy a analizar lo que en América Latina el neoliberalismo dice al del siglo XX para entender. ¿Y qué caracteriza a este neoliberalismo del siglo XXI? ¿No? Que es, yo le llamo narco-neoliberalismo autoritario. Las dos palabras que le simplifican son, llamémoslo así, lo narco y lo autoritario, ¿no? Ligado a un tema que es necesario verlo desde una perspectiva un poco más amplia, que tiene que ver con la crisis de acumulación, ¿no? Y la imposibilidad ahora del neoliberalismo de convivir con la democracia, ni siquiera la democracia liberal, por lo cual intenta prescindir de la democracia para realizarse, para consolidarse, para generar su, llamémoslo así, su resarcir y que crezca otra vez la tasa de ganancia del capital. Y claramente cuando hablamos de esto, hablamos que la centralidad de la política, en este caso de las derechas. Podemos ver que existen dos polos ahora que configuran realmente una tipología de lo que implican las derechas ahora en América Latina. El uno es, la síntesis es en este Ecuador y el otro es Argentina, ¿no? Con el caso de Milei. Pero uno de los temas fundamentales, se habló aquí de que antes era el anticomunismo, llamémoslo así, ¿no? Una de las estrategias es el antipopulismo, pero como una estrategia fundamental en donde lo conservador, estrategia más eficaz del neoliberalismo, en donde se trata de disolver lo que antes era la lucha de clases, colocarlo el debate pueblo contra pueblo, la lucha de las clases. Y en ese marco la política fundamental para la configuración de esto es la política de seguridad, ¿no? De seguridad, en donde tenemos también dos aristas de política que juegan en América Latina, ¿no? La de Bukele, ¿no? Que es la que trata de ser imitado por todas las derechas, ¿no? Que es antiderechos humanos, y en este caso la política de Petro, y diría yo la misma política que hicimos nosotros en la Revolución Ciudadana. Acabo de justo terminar un libro sobre el estado de situación de la democracia en América Latina, donde hay un capítulo entero sobre el tema del narco, ¿no? Y donde se ven las causales que explican el tema de la violencia, el tema de los homicidios, ¿no? Y la causa principal es la desigualdad, ¿no? La desigualdad cuando uno hace 70% de los homicidios, ¿no? Y cuando nosotros analizamos la Revolución Ciudadana versus lo que es el neoliberalismo post-Revolución Ciudadana, vemos, por ejemplo, que en la Revolución Ciudadana cayó el coeficiente de Gini, que es un indicador de desigualdad, en 11%, y también se redujo en un 67% los homicidios, como bien señalaban ustedes. En la época neoliberal, después de la Revolución Ciudadana,
en 363% el número de homicidios, ¿sí? Pero el punto central aquí es justamente capturar al Estado, ya no se hace desde afuera, sino se hace desde adentro del Estado, y oculta estos procesos la neutralización del pueblo como sujeto colectivo. Lo que intentan es justamente dividir, es pueblo contra pueblo, ¿no? El culpable del otro cercano. Cuando uno ve las calles del Ecuador, ¿no?, y hace un análisis, lo que está pasando es la persecución podríamos decirle, al narcoproletariado, ¿no? En cambio que la narcoburguesía, la que está articulado al sistema global de los paraísos fiscales, queda completamente impune. Y cuando digo estigmatizar y colocar al otro como enemigo, nosotros vemos que el otro como enemigo, en este caso, que está ligado a los procesos más punitivos, más en este caso que se encuentran dentro de las cárceles, vemos que generalmente es el joven, es del migrante, es del pobre, es del poco educado, ¿no? En cambio que aquellos que son parte de los macrocircuitos, porque esto es importante señalar, que el narcotráfico necesita del sistema financiero, ¿no? Y necesita justamente apalancarse en los paraísos fiscales, ¿no? Claramente nosotros vemos que los que están articulados a estos grandes circuitos del capitalismo quedan completamente impunes, ¿no? Y como bien señalaba Alondra y como bien señalaban ustedes, está en el marco justamente de un proceso de reacumulación, ¿no?, de estas grandes élites, donde en Ecuador se da la disputa entre el capitalismo financiero, de lo que constituyó Lazo, ¿no?, y el capitalismo, en este caso, más agroexportador, ligado al tema bananero, ¿no? En una articulación, sin lugar a duda, acá el tema fundamental es la rearticulación de Estados Unidos dentro del juego de América Latina. Luego de que hubo un momento en que se despistó, por decirlo algo, y entró muy fuertemente China, ¿no?, y con un tema geopolítico de la droga fundamental, ¿no? El cambio del consumo en Estados Unidos, que se deja de consumir fentanilo, ¿no? Y eso implica un traslado a América Latina de la producción y la distribución hacia Europa, ¿no?, y hacia Asia, ¿no?, en donde Ecuador pasa a ser la Israel del mundo, llamémoslo así, dentro de América Latina, porque antes esta era, como bien decían ustedes, Colombia. Sube Petro, ¿no?, y en esa subida de Petro justamente pone en tensión su brazo articulador con Estados Unidos, y eso se configura, Ecuador pasa a ser ese brazo articulador, pero con un tema fundamental. El corredor que antes era Colombia-México se traslada de Colombia hacia abajo, hacia el resto de América Latina. Y ahora mismo la gran amenaza que tiene América Latina es el tema del narcotráfico. No solo por el tema de lo que implica con respecto a la vida, ¿no?, sino también, sobre todo, porque es uno de los mecanismos y una de las estrategias fundamentales para poder recuperar las estrategias políticas de la derecha y poder disputar justamente a través de la amenaza de el miedo, ¿no?, intentar recuperar su poder económico, ¿no? Entonces, claramente en Noboa se sintetiza el tema justamente de lo articulado al sistema capitalista, justamente su crisis, también lo autoritario, ¿no? Lo autoritario en el sentido de que en Ecuador es una síntesis de Ecuador de justamente los nuevos golpes de Estado que se dan. En Ecuador han sucedido, cuando se hace el análisis de las tipologías, ha sucedido los golpes del siglo XX en el siglo XXI, cuando intentaron dar el golpe a Rafael Correa con la policía, ¿no? Los golpes preventivos con el lawfare, eliminar antes de que sean candidatos, los golpes o instituciones del Consejo Nacional Electoral a través de la Asamblea, y el tema de la instalación de los estados de excepción, ¿no?, que son estados de excepción, de excepción no tienen nada, se naturaliza, ¿no?, dentro de la sociedad, y en donde justamente son estados de donde la democracia queda prescindida, queda asediada, justamente instalar la austeridad, ¿no?, más la violencia como mecanismo de estrategia política para recuperar la articulación del capital financiero. Acordémonos del papel que vuelve a jugar la deuda externa con el Fondo Monetario, con un Estado represor.
Entonces, claramente está en reconfiguración del neoliberalismo y en ese marco es necesario analizar que Ecuador juega un rol fundamental, no solo dentro de Ecuador, sino geopolíticamente dentro de la región. Con esa idea de narco-neoliberalismo autoritario, Sasi. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Alondra y René. Yo les quería preguntar más por esta estrategia mediática y comunicativa del gobierno de Noboa. Vemos a estos oligopolios mediáticos en el Ecuador, tenemos también a La Hora, al Universo, a Expreso, a diversos medios, pero también cómo es que siguen utilizando la imagen de Correa como este espectro omnipotente que ya no está ahí, pero lo siguen invocando casi todos los días para decir como el mal comunista. Entonces, ¿cómo es que estas operaciones mediáticas ayudaron también a equilibrar el régimen de Noboa? Alondra. Hola, Sasi, ¿qué tal? Qué gusto. Es muy importante sobre todo analizar la prensa. Creo que en todos los países donde sucede este tipo de procesos, la prensa juega un papel importante. Y como tú mencionabas, no es de ahora. Incluso en el gobierno de Rafael Correa, ustedes pueden observar cómo también Rafael Correa tenía ciertos enfrentamientos con una prensa que se encargaba también en muchas ocasiones de exagerar, de poner algunas mentiras piadosas o de simplemente tener un sesgo con respecto a su gobierno. Yo misma estuve en un canal tradicional en donde se me impedía hacer ciertos reportajes que podían beneficiar al gobierno de Rafael Correa. Entonces, digamos, en estos canales tradicionales también tenían ese componente, que ojo, no es algo nuevo, no es algo para sorprenderse. Eso sucede y sobre todo en Latinoamérica cuando los medios de comunicación, en vez de ser medios precisamente de comunicación, algunos comunitarios, algunos que se deben a la información y al periodismo como tal, se deben a grandes corporaciones, se deben a personas que tienen acuerdos con bancos, etcétera, ¿no? O sea, son prácticamente este tipo de empresas de la comunicación. Pero por otro lado, hay que recalcar que la política en Ecuador no se hace si no se habla de Rafael Correa. Si Rafael Correa no existiera, realmente no sé, sería muy aburrida la política ecuatoriana, porque los medios no tendrían que poner, no saben a dónde atacar. Cuando llega este presidente, Rafael Correa, que impone también una agenda, que más allá de lo que digan, que si el socialismo del siglo XXI, que si el comunismo, lo que sea, fue una agenda social, de justicia social, y fue una agenda que además lo que recompuso el poder del Estado. Además, el Estado intervino en los derechos fundamentales, en donde también hablaba directamente de lo que había pasado en otros gobiernos, en donde hablaba directamente con la gente y le comunicaba lo que hacía. Pues precisamente eso molestó muchísimo y pues a partir de ahí la prensa decidió que tenía que también ser parte de la política. ¿Y por qué digo parte de la política? Porque no solo medios tradicionales, sino, por ejemplo, estos medios como tú mencionaste, La Hora, El Universo, medios incluso algunos digitales, otros que ahora están surgiendo, otros que dicen ser medios y simplemente son cuentas de troll centers, por ejemplo, de gobiernos actuales, que están tratando también de imponer una narrativa de corrupción en el gobierno de Rafael Correa o de autoritarismo en el gobierno de Rafael Correa y no se guían y no realmente están dando las realidades de lo que pasa en el país. Por ejemplo, hay un medio actual, no me gustaría llamarle medio, me gustaría simplemente decirle, qué sé yo, una cuenta troll que está dirigido por un femicida que está en la cárcel. O sea, Giovanni López fue el femicida de Sharon, una cantante, actriz ecuatoriana, está en la cárcel, condenado por el asesinato de esta señora y que hizo, está dirigiendo desde la cárcel un medio que se llamaba La Data y ahora El Dato y que es el medio que recibe miles y miles de dólares mensualmente por el gobierno de Daniel Noboa para que sea simplemente una caja de resonancia de las cosas que hace Daniel Noboa. Digo entre comillas, porque el gobierno de Daniel Noboa no está haciendo absolutamente nada más que precarizar más al Estado ecuatoriano y a todos los ciudadanos que componen el Estado. Entonces, claro, son miles de dólares, no me lo invento. Hace unos días salió una noticia de que el gobierno pagaba 7,5 millones de dólares a periodistas y a estos medios. La Data recibe 11,000 dólares, un poquito más. Carlos Vera, otro periodista que también ha estado desde que llegó Rafael Correa en contra del gobierno, también poco con fake news, con malinformación, etcétera, recibe 11,000 dólares mensuales por parte del gobierno. Y ahora mismo se firmó un contrato
que digamos casi a dedo con una agencia de publicidad, la única que participó en el concurso por $5 millones para la publicidad del gobierno. Todo eso, además de otros periodistas que lo camuflan de imparcialidad, también son parte de impulsar una narrativa en donde se dice que este outsider con tintes dictatoriales, eso lo digo yo, no lo dicen ellos, pero con tintes dictatoriales está tratando de cambiar el gobierno, está tratando de cambiar el Ecuador. Pero también hay otra cosa, Sasi, y yo quisiera que se entendiera. El silencio también es bien pagado. El silencio también da réditos económicos, porque si por un lado también tienes a los medios de comunicación poniendo grandes titulares en medios de campañas en donde te dicen, ay, mira, el correísmo hizo tal cosa, Luisa González hizo lo otro, también hay otros que se quedan callados. ¿Por qué? Porque también rinde, porque también genera muchas ganancias. Cuando salió en el medio La Posta una información, una investigación sobre los chats de Fernando Villavicencio, que fue un periodista, pero luego un asambleísta, o sea, un político, en donde se chateaba con otros operadores políticos, donde recibía dinero por poner reportajes, por impulsar supuestas investigaciones, recordemos Arroz Verde y todo lo que sucedió después, donde hablaba incluso con la fiscal general del Estado, Diana Salazar, donde esta señora le pasaba información confidencial de investigaciones previas, cosa que esto, ojo, ni siquiera nosotros los periodistas deberíamos tener acceso, pero bueno, nuestras fuentes se protegen y demás y sabemos nosotros cómo utilizar la información, pero esta señora le pasaba información a Fernando Villavicencio. También Fernando Villavicencio tenía conversaciones con el expresidente Guillermo Lasso que también tenía conexiones con la mafia albanesa que tenía contratos desde el 2020 en adelante con el Estado ecuatoriano. Entonces, esto no lo ha dicho la prensa ecuatoriana. ¿Por qué? Porque lo menciona un medio como La Posta, que también hay muchas diferencias, hay mucho que ha pasado, que también ha dado muchas críticas y otras cuestiones que podemos analizar en otros programas, pero sin embargo, Ecoavisa, Teleamazonas, La Hora, El Universo, solo hay que buscar chats de Fernando Villavicencio, poner noticias en Google y vas a ver que los únicos titulares pueden aparecer, digamos, en agencias de noticias o un poco muy alejados de Ecuador. Pero la prensa ecuatoriana hace silencio. ¿Por qué? Porque muchos de ellos también están involucrados en estos actos de corrupción. ¿Por qué corrupción? Porque el vender información y el comprar información lo es. Porque además recibir dinero también de personas que están ligadas a unos actos de corrupción también lo es, porque además que una fiscal te esté dando información confidencial, que ya sepa con anticipación cuál va a ser la decisión de los jueces y que un asambleísta, ojo, no periodista, asambleísta tenga acceso a esta información, pues evidentemente son actos fraudulentos, son actos de corrupción, pero además son actos en donde todos estos operadores políticos sabían que estaban utilizando estos medios. Por ejemplo, un director de una radio Sucesos como José Najas utilizaba su troll center para hacer videos porno, perdón la expresión, pero hay que decirlo, videos de esta calidad para involucrar a Viviana Veloz, la actual presidenta de la Asamblea del Ecuador. Ponían la foto de Viviana Veloz, tergiversaban el video y te decían, Viviana Veloz en un video no por si acaso me puede censurar YouTube. Entonces, claro, esto lo ponían una cantidad de troll centers, una cantidad de cuentas y esto hacían. En mi caso, que soy una periodista que ha sido deportada por el gobierno de Daniel Noboa, también hacían la misma gestión. La misma cuestión era publicar fotos en donde se adulteraba mi cuerpo o algunas fotos que yo había publicado en mis redes sociales y se ponían ciertos desnudos. Y este troll center, que además es un troll center que se llama Red de Tuiteros Democráticos, que apoyaba a Fernando Villavicencio y que era dirigido por un director de una radio ecuatoriana, era partícipe de toda la desinformación. Pero esa es la prensa también ecuatoriana. Cuando hubo el tema de la deportación mía, en mi caso, lo que pasó es que muchas de la prensa lo que estaban diciendo es, pero Correa también fue autoritario con la prensa. Entonces, ¿qué tienes que decir tú? Yo soy una periodista de izquierda, evidentemente esa era la pregunta a la que yo me iba a exponer, pero claro, lo que están haciendo es tratar de regodearse de, pero Correa lo hizo, entonces no importa si Daniel Noboa deporta a una periodista por simplemente hablar las cosas que tiene que decir con respecto a la situación política. Esa es la prensa que habla cuando le conviene porque también tiene financiamiento y la prensa que se quede callada porque también le conviene
porque también hay financiamiento. La cosa es que el lawfare no es solo esta judicialización de la política o la politización de la justicia, es también la prensa siendo parte de una narrativa que actualmente lo que está haciendo es perpetuando este clivaje de correísmo, anticorreísmo, de izquierda y de derecha, del comunismo y del capitalismo, y de que si votas por Luisa González en este momento te van a quitar la vaquita que tienes y se la van a dar al Estado. Mientras tanto, Daniel Noboa, que llegó siendo un presidente que tiene plata, que su familia tiene plata, acaba de quitarle el cable de internet, el contrato de Telconet a una persona que lo tenía por mucho tiempo para administrarlo él, para administrar el Estado. Cuando en este momento ni siquiera puede dar electricidad, no puede dar seguridad, no hay medicinas en los hospitales y hay muchos profesores quejándose que incluso ni les pagan sus sueldos y hay alumnos que no pueden ir a las clases. Entonces, eso por algunos problemas para mencionarlo. Pero esa es la prensa. La prensa no habla. La prensa decide callar en estos momentos porque lo decía la fiscal general del Estado en una investigación que salía en The Intercept Brasil. La fiscal general del Estado está trabajando directamente y ha trabajado con gobierno de Lenín Moreno, con gobierno de Guillermo Lasso y con el gobierno de Daniel Noboa para que el correísmo no regrese. Eso está claro, solo hay que nada más leerlo. Está clarísimo, están los chats incluso con ex asambleístas del correísmo en donde le decía, vete rápido porque mira, te vamos a ir a capturar o hay una investigación. Están los chats en donde evidentemente la fiscal general del Estado también es sumisa al poder de Estados Unidos. El Comando Sur está en Ecuador. Entonces, digamos que sumando a la fiscal general del Estado, sumando también todos estos periodistas, sumando a Estados Unidos y el Comando Sur, pues evidentemente la intención es que la izquierda no regrese al país para que ellos sigan acumulando también réditos económicos y políticos y así sigan precarizando al pueblo ecuatoriano. Y la prensa, repito, sigue haciendo silencio cuando le conviene porque le funciona, porque le genera dinero, porque le genera negocio. Y habla también cuando le conviene. Ahí sí, los titulares, esos no te los vas a perder, porque la negrita del titular va a ser incluso más fuerte para que tú veas que el correísmo ha sido lo peor que le ha podido pasar al Ecuador. Muchas gracias, Alondra. Vamos contigo, René. Mucho gusto en saludarte. Lo mismo, ¿qué opinas sobre la operación mediática detrás del régimen de Noboa y también cómo funciona la imagen de Correa como este ente al que temerle? Bueno, creo que Alondra lo ha dicho muy bien como especialista de la comunicación, que es fundamental el tema de construir al enemigo, ¿no? Y aquí el enemigo real, y en este caso fue Rafael Correa, ¿no? Que cuando llega Rafael Correa se interpela las relaciones de poder dentro de la sociedad, se empodera mucho al pueblo, ¿no? Acabo de terminar un libro justamente con CELAC, que se parte y reparte, le toca la mejor parte, para ver qué ha pasado en América Latina en los últimos 25 años con los gobiernos progresistas de derecha y para ver si es que hay diferencias en la economía política de la redistribución del poder. Y claramente existen 4 gobiernos de progresismos que se metieron a dar la disputa con las élites económicas, ¿no? Que son en este caso Evo Morales, Rafael Correa, Cristina y en Uruguay, en este caso, Tabaré Vázquez sobre todo, ¿no? Otros que si bien mejoraron la redistribución, prácticamente no creció todo, es el famoso modelo del win-win, pero en el modelo de win-win no trastocas las estructuras económicas, ¿no? Nosotros sí nos metimos con las estructuras económicas, con la élite, sobre todo contra la banca, ¿no? Y obviamente frente a eso lo que hay que ver es que los medios de comunicación son parte de la estrategia de acumulación en el sentido de tratar de construir hegemonías, sentidos, ¿no? Todo banco tiene un medio de comunicación asociado potente, ¿no? Y esto no ha sido necesariamente excepcional en Ecuador. Si es que uno ve Teleamazonas, si es que uno ve en este caso el canal 8, si es que uno ve incluso los medios incautó, que la reunión incautó banquero,
para justamente el feriado van para volver a recuperarlo para el pueblo, ¿no? Ahora se están utilizando en contra de Revolución Ciudadana para, en este caso, atacar y construir al enemigo, ¿no? Que es es una propuesta del antipopulismo. Pero quizás son dos temas importantes de acá y que vale la pena, lo señalaba Alondra. Aquí se ha generado un narcoestado y se ha generado un estado completamente corrupto, ¿no? En este chat que señalaba Alondra de Villavicencio, que juega un rol fundamental, ¿no? Sobre todo con Estados Unidos, ¿no? Topic, en un video que hace dentro de un Twitter o quizá ahora, ¿no? Señala también los precios que se tienen dentro de esta lógica para instaurar, ¿no? El ataque al correísmo, sobre todo, ¿no? Y él señalaba que en este chat sale que los políticos valen alrededor de $10,000, los jueces 25,000 y los medios de comunicación 150,000, ¿no? Entonces pasa a ser un negocio de construcción dentro de las democracias, ¿no? Que lo que hacen es eliminar el sentido público ¿no? Aparte, un tema dentro de la es lo que es decir la democracia fake, ¿no? Que en el sentido de Hannah Arendt recupera que no importa que se quiera entender la verdad que intentan posicionar, o más bien dicho, la mentira que intentan posicionar, sino lo que se busca es generar confusión para que no se crea nada, ¿no? Y aquí hay un asedio a la verdad, ¿no? A la búsqueda de la verdad, que termina siendo el asedio a la razón pública. Y ese es el gran problema que tenemos ahora, ¿no? Porque cuando uno asedia a la razón pública, se niega la posibilidad de la deliberación. Y negada la posibilidad de la adhesión, ¿no? Lo que nosotros estamos matando es a la democracia, porque sin deliberación no existe democracia. Que une, y por esto no es fortuito, que cuando llegan las derechas ahora, ¿no? Para atacar justamente esa razón pública, asedian a las instituciones que son las encargadas de generar esa verdad, como son las universidades, ¿no? Llegó Bolsonaro, asedió a los sistemas científicos, a las universidades, Macri, Milei, el mismo Lazo, Noboa, ¿no? Que incluso dijeron que van a disolver en este caso las instituciones que generan los conocimientos, disminuyen plata a las universidades, ¿no? Entonces, y no es fortuito tampoco que en América Latina, cuando se pone en debate ciencia y religión, haya aumentado, ¿no? La participación de personas que creen que lo importante es la religión. Surgen los negacionismos, surgen los terraplanistas, surgen presidentes que señalan que la COVID es una pequeña gripe, como es Bolsonaro, o que Milei como que señala que el cambio climático es una invención de los zurdos de mierda, lo dice así literalmente. Entonces, estamos frente a un problema y por eso yo felicito en este caso que se haga investigación y se coloque el debate para disputar el sentido de la verdad. Y quizás termino con un tema que me parece no para las estrategias políticas de las izquierdas y obviamente dentro de la Revolución Ciudadana. Primero es siempre disputar la verdad, ¿no? Pero segundo es también ya un poco matizar. Yo creo que la propia encuesta, en este caso de CELAC, señala que ya hay ya no se cree tanto este tema de los medios de comunicación, ¿no? Lo que señalan los medios de comunicación, porque se ve ya que desde la vida cotidiana han sido mentiras, ¿no? Han sido mentiras de que el empleo precario, el desempleo, la desigualdad, la pobreza, ¿no? Entonces, en su vida cotidiana viven ya lo que tratan de mentir, en este caso las derechas, ¿no? Y no es fortuito que, por ejemplo, cuando uno habla de las inversiones que han tenido en las últimas elecciones, no necesariamente ha estado apalancado la victoria al tema de la inversión, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Nosotros podemos ver que Massa invirtió el doble que Milei y ganó Milei, ¿no? Podemos ver que Xóchitl Gálvez invirtió casi 3 veces más que Claudia y ganó Claudia, ¿no? Pudimos ver inclusive en las últimas elecciones que
Kamala invirtió mucho más que Trump, ¿no? Y ganó Trump, ¿no? Entonces el tema es justamente el análisis que tenemos que hacer, y yo creo que acá hay un tema que se está mal separando, ¿no? Como que lo cultural estuviese en contra de lo material, ¿no? O por un lado van las políticas culturales y por otro lado van las políticas sobre la materialidad. Y claramente se explica por los cambios en el modo de producción y en el mundo del trabajo. Y es necesario justamente hacer una articulación entre eso para la estrategia política, ¿no? Entonces, a más de dar la disputa en los ámbitos digitales, es necesario también dar la disputa de penetrar los territorios, ¿no? Y de realmente caminar y gastar suela del zapato para realmente contar lo que está sucediendo, que además la gente lo vive en carne propia. Víctor. Alondra, René, gracias por estar hoy en La Base Comanche. Y como última pregunta, de forma breve, hemos hecho mención al contexto social de Ecuador, hemos visto el sentir del pueblo ecuatoriano de agotamiento y desafección con la política, que se traduce en una crisis de representatividad. 3 de 4 electores no tenía decidido en agosto de 2024 a quién votar, y ya se percibe como un clivaje político principal en el país. Y os pregunto, ¿cómo percibís ustedes esta desafección política en Ecuador y cómo creéis que se va a traducir en las urnas en febrero de 2025? Alondra, empiezo por ti. ¿Qué tal, Víctor? Qué gusto también. Mira, yo creo que ayer, cuando yo hacía un en vivo en el programa, decía que hay mucha desconexión de la política con la gente, ¿no? Muchas personas consideran que la política es simplemente ir a votar. Bueno, en Ecuador ya no se puede decir cada 4 años, prácticamente cada 2 años, ¿no? Por los últimos acontecimientos. Entonces, creo que muchas personas piensan que es ir a votar, es esta fiesta democrática, como lo ponen también los medios, que le encanta decir, es ir a votar y que te den el papelito por el cual te van a preguntar después para hacer algunas cuestiones públicas. Necesitas el papelito de votación, la papeleta, es ir a comer un churro o ir a comer un canguil, palomitas de maíz o un refresco afuera de los recintos electorales. Y esa es la democracia. Y precisamente yo creo que la culpa de ello la tiene también esta clase política, que no ha sido capaz de involucrar a la ciudadanía en la política como tal. Claro, cuando decimos todo es político, resulta difícil entenderlo, pero realmente todo es político. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, al partido Revolución Ciudadana, que es el partido que tiene mayor capacidad de votantes, que tiene incluso cerca de un 30-33%, René me corregirá después, pero que es el partido que más funciona incluso dentro y fuera, porque tiene sus bases, tiene su militancia, tiene las formas de comunicar, etc. ADN llegó incluso con apoyo del hermano del ex presidente Lenín Moreno, que fue el traidor de la Revolución Ciudadana. ADN tiene en este momento en sus integrantes a personas de otros partidos. Por ejemplo, tenía a una asesora del gobierno, Diana Jacome, que fue en la campaña del 2023 la candidata a vicepresidenta con Jan Topic. Jan Topic, el que hoy el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador le dijo, no, usted no puede llegar a ser candidato por supuestamente un informe secreto que dice que él tiene contratos con el Estado. Entonces, también tiene a otros asambleístas dentro de ADN que fueron parte del Partido Social Cristiano. Entonces, digamos que ADN, por ejemplo, en este momento, lo único que tiene es un capital económico, que es el capital económico de Daniel Noboa. Entonces, no tiene un capital político. La gente que está dentro del partido de Daniel Noboa está por interés. Entonces, ahí hay un problema en la clase política. Tienes a otros partidos, tienes a 16 candidatos y la mayoría de ellos, cerca de 11 candidatos, están por debajo del 1% en la intención de voto, cosa que no ha cambiado en las últimas encuestas. Están por debajo del 1%. Tienes a candidatos que también tienen un montón de cuestiones que se les puede incluso increpar. Pero tienes a otros, por ejemplo, Leonidas Issa, parte del movimiento indígena, que está fluctuando entre el 1 y el 3% por ahí medianamente, pero que también tiene a su vez un componente no solo racial, también porque en Ecuador se ha visto que el movimiento indígena ha puesto también el cuerpo, ha puesto también la piel cuando es cuestión de salir a las calles, como octubre de 2019 y junio de 2022, pero el ecuatoriano no lo recibe así. Mucha gente, sobre todo esta clase, gente de bien, como mencionan a la gente que está en sus casas, que tiene privilegios,
privilegios y que tiene sueldo y que tiene demás, no les gusta que salgan a las calles, no les gusta que salgan a las calles a protestar, que estos, y cito, indígenas se vayan a su campo, ¿no? Que vayan a hacer lo que tengan que hacer, pero a nosotros y a nuestras paredes y a nuestra ciudad las dejen tranquilos. Mientras son los indígenas, son los campesinos los que están trabajando para que esta persona con privilegio pueda ir al supermercado y comprarse su frutita y sus arándanos bastante caros. Entonces, también hay un cuestionamiento en ese lado. Y entonces yo lo que considero es que las personas en este momento, primero tienen una apatía y tienen un pesimismo tal por la clase política del Ecuador, que lo único que está esperando en este momento es que, digamos, que llegue febrero para votar al que sea que nos pueda sacar de la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, si ahora tú preguntas, bueno, ¿vas a votar por Noboa, vas a votar por Luisa? Hay muchos indecisos. Si bien en algunas encuestas Luisa está primero, en otras Luisa está abajo, pero hay muchos indecisos. Si miras la última parte de la encuesta, los nulos y los indecisos superan, porque en este momento Ecuador está viviendo una crisis energética donde tienes 12, 14, 18 horas sin luz, en donde si tú te pones a ver las zonas urbanas y las zonas rurales, están pasando mucho trabajo independientemente de si tienes dinero o no tienes dinero. Y en este momento la gente lo que quiere es, necesito que me resuelvas lo más básico, que es para yo poder tener corriente. Daniel Noboa dice que en diciembre te va a dar ya toda la luz, que ya en diciembre se va a arreglar todo. No sé si es que está rezando él y toda su familia para que llueva, porque efectivamente hay una situación medioambiental, hay un estiaje, etcétera, o es que ya resolvió con todos estos contratos fraudulentos y todas estas barcazas que llegan a Ecuador sin siquiera firmar contratos, de que por lo menos se pueda generar más de 100 megavatios por hora. Pero digamos que al momento las personas están otra vez puestas en la discusión de que si voto por Luisa es el correísmo, y la prensa ya me ha dicho que el correísmo es corrupto, pero si voto por Daniel Noboa realmente no ha hecho nada este último año, pero bueno, prefiero votar por Daniel Noboa porque entonces no es la izquierda. Hay una desafección total por la política, hay un pesimismo, y ayer lo vimos en las manifestaciones que se dio en Ecuador. Por ejemplo, había un montón de personas que salieron a la calle, pero había más policías, 1.500 policías, cerca de 2.000 policías, porque después el comandante de la policía lo afirmaba. Cerca de 2.000 policías salieron a las calles para mantener la manifestación tranquila, que no sucediera nada. Ayer conversaba con una periodista, Elena Rodríguez, y nos decía que la violencia de la policía se dio desde el momento 1, cuando los manifestantes no tenían absolutamente ningún arma con que defenderse, solo querían pasar por la calle. ¿Qué hizo Mónica Palencia, una ministra del Interior mexicana nacionalizada ecuatoriana? Es cerrar absolutamente todas las posibilidades de que la manifestación siguiera su curso para que la voz, para que las consignas pudieran llegar a los ciudadanos. No había ningún tinte de violencia, no había ningún tinte de, ay, vamos a incendiar la ciudad. Había un deseo neto de protestar, de alzar la voz. Cerraron las calles y automáticamente, una vez que salieron y dijeron, por favor, las vallas, para sacar las vallas, los manifestantes, la policía los agredió. Cerca de 10 detenidos, incluso los cascos azules. Las organizaciones de derechos humanos detuvieron a 2 personas que, según lo que me comentaban ayer, también representantes de los derechos humanos, ¿qué pasó? Les llevaron a lugares de la policía para torturarlos, además, para golpearlos, para lanzarle gas y para además pedirle su celular e investigar qué estaban escribiendo. Un atentado y una violación a la privacidad absoluta. Y también arrastraban a manifestantes por 200 metros en la calle, y todo eso se visibilizó con la prensa, las mujeres y hombres que estuvieron ahí para visibilizarlo. ¿Qué dice Daniel Noboa mientras están las manifestaciones? Que no va a permitir que la vieja política es el correísmo, la vieja política, dice él, que es el lacismo, etcétera, que no va a permitir que la vieja política vuelva a gobernar porque ellos son la nueva política. Pero la nueva política actúa igual que actuó Lenín Moreno en octubre de 2019, cuando su ministra de gobierno, María Paula Romo, mandó a la policía a que sacaran ojos y a que mataran a las personas. Daniel Noboa está actuando como actuó Guillermo Lasso en junio de 2022, cuando mandó a la policía a también matar personas y manifestantes y a agredirlos y a violentarlos y a torturarlos. Daniel Noboa hace un comunicado diciendo que la policía ha sido agredida cuando no hay ningún video, ninguna evidencia de este tema. Y tiene a todo el gobierno funcionando para que esto suceda. ¿Para qué? Para que mañana aquel que solo lee titulares, aquella persona
que entendemos que no tiene la culpa de todo lo que está sucediendo, pero todavía consume los medios tradicionales, ve a titulares como policía agredida por manifestantes. Manifestantes querían incendiar la patria. Manifestantes quieren generar el caos. Estamos en un contexto donde no hay corriente, donde hay inseguridad y donde la gente teme el nivel de violencia de este gobierno. No es un gobierno incompetente, y eso hay que decirle a las personas. Es un gobierno que es muy violento, que sabe a lo que va a violentar, va a agredir, va precisamente a tratar de acumular todos los poderes del Estado mediante pagos, mediante dinero, mediante todas estas situaciones para que estas instituciones no se le vuelvan en contra. Daniel Noboa tiene al Consejo Nacional Electoral, Daniel Noboa tiene al Tribunal Contencioso Electoral, Daniel Noboa tiene a la Fiscalía General del Estado y Daniel Noboa ha comprado a un montón de asambleístas para también poder tener los votos en la asamblea. Entonces, digamos que ayer, por ejemplo, los falsos positivos, que es algo al puro style de Guillermo Lasso, también se dieron la vuelta por el gobierno. Ayer de repente 2 mujeres que llegaban de Panamá llegaron al aeropuerto de Quito con una maleta con $2 millones en efectivo. Cuando ustedes saben que al momento de viajar a nosotras de hecho no nos dejan llevar un champú de más de 200 ml o nos quitan el corta uña. Pues estas señoras salieron de Panamá supuestamente llegando a Ecuador con $2 millones en efectivo, billetes de 100, bien bonitos, bien adornaditos. Y claro, ¿qué dice el gobierno? Ay, mira, qué coincidencia, dice Daniel Noboa. Un presidente hablando de coincidencias y no hechos. Pero después sale la policía, el comandante Zárate, a hacerle juego al gobierno y a decirle, sí, puede ser que este dinero haya ingresado para el narcotráfico o podría ser en contexto de las manifestaciones. ¿Quién en su sano juicio, un comandante de policía, es capaz de lanzar así unas ideas cuando no tiene ni la confirmación ni la investigación? Claramente lo que quería hacer el gobierno era poner este falso positivo de que las manifestaciones ya estaban financiadas por el narcotráfico o por quien sea para dañar al gobierno. Guillermo Lasso lo hizo. Guillermo Lasso en junio de 2022 dijo que las manifestaciones estaban financiadas por el narcotráfico y que les habían dado cerca de $15 millones. Y esto está sucediendo. Y volviendo a tu pregunta, perdón que me vaya por la tangente, pero necesitaba explicar el contexto, es que básicamente la gente va a ir en febrero diciendo, caramba, mira, no tengo luz. Me quitaron la luz, perdí mi negocio, me están vacunando, me están matando a mis familiares, no tengo seguridad, además mi hijo no tiene ni internet para poder acceder a las clases virtuales, no puede ir a las escuelas porque también están cooptadas por el narcotráfico. ¿Qué hago? Tengo que votar por el mal menor, pero el mal menor está definido por la misma prensa, que prefiere que el pueblo ecuatoriano esté sumido en la pobreza, en la precarización y en la vulnerabilidad, que votar por un gobierno, digamos, que pueda proveer de los mínimos derechos, o sea, lo más básico de las libertades para todos los ciudadanos. Entonces, sí, van a ir con pesimismo, van a ir mirando TikTok, porque el gobierno le va a dar muchos TikToks, van a ir viendo de qué forma la campaña se puede poner movida. Y última cosa que digo, y con esto cierro, recordemos que en el 2023 mataron a Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia, y ahí cambió el panorama electoral. Muchos de los analistas en este momento están diciendo qué puede pasar con un presidente que es capaz de mandar a una vicepresidenta a Israel, deportar a periodistas, acusar de sabotaje a sus exministras que le avisaron de la crisis energética pero no quiso hacer caso, y además violentar a su ex esposa y a su hija, un presidente que es violento y que quiere seguir acumulando riqueza. ¿Qué puede pasar cuando tiene a todas las instituciones del Estado y sobre todo a Diana Salazar, que si bien hoy está tranquila, no está en las redes, no está apareciendo en ningún video y aparentemente está embarazada? Perdón que diga aparentemente, no sabemos cuál es la situación de su embarazo, para no aparecer en las redes. Pues los analistas dicen, ¿qué puede pasar? ¿Habrá otro Villavicencio? No lo sabemos y esperemos que no. Pero ¿habrá violencia? Por supuesto, eso te lo puedo asegurar, porque la hemos vivido desde el momento 1, cuando Daniel Noboa declaró el supuesto conflicto armado interno, que la misma Corte Constitucional le dijo, señor, no hay conflicto armado interno, es inconstitucional que usted esté hablando de conflicto armado interno. Daniel Noboa a día de hoy sigue poniendo sobre la mesa el conflicto armado interno para hacer y deshacer lo que él quiera, lo que su grupo quiera y seguir acumulando poder. Así que el pesimismo
presente y veremos qué pasa. Yo al menos ahora no puedo determinar y en las encuestas tampoco se puede creer tanto. Así que hay que ver cuando avance febrero y qué es lo que pueda suceder. Alondra, gracias por tu análisis y voy contigo, René. En la misma línea, el contexto social de desafección con la política, ¿cómo lo percibes y cómo crees que se puede traducir en las urnas en febrero de 2025? Bueno, primero es claro que la estrategia más eficaz, una vez más, de las derechas, ¿no?, es la estrategia de la antipolítica, ¿no? Claramente saben que la posibilidad de la disputa de una transformación radical, de una democracia con pueblo, una democracia con demos, solo puede ser viable a través de dar la disputa en la esfera política y por eso intentan manchar la política, ¿no? Y obviamente lo hacen ahora a través de la estrategia que señalaba, que tiene que ver con respecto a confrontar al pueblo, no pueblo contra pueblo, de eliminar esta problemática que existe, que es justamente quiénes son los causantes del malestar de la población, ¿no? Que era justamente un tema poniéndole de economía, es una lucha que es necesario ponerle en la primera esfera y no tiene que ver con respecto al tema. Ahora leía la otra vez justamente este tema de la confrontación está entre el taxista y el uberista, ¿no? El problema es el migrante que te viene a quitar el empleo, ¿no? Acá en Argentina se señalaba que existe la confrontación de los que recolectan la basura entre quién se lleva un plástico o un cartón, ¿no? Y claramente el problema es mucho más estructural en un momento de crisis del capitalismo, pero que sin embargo se da concentración de la riqueza de estos grandes grupos empresariales en los cuales, por un lado, uno puede ver el incremento en tan poco tiempo del patrimonio de Lazo, ¿no? Claramente podemos ver que la intencionalidad de la política es también favorecer a los grupos propios en este caso del gobierno de Noboa, ¿no? Entonces, este tema de ensuciar la política es una estrategia deliberada, pero no solo ensuciarlo, sino es el tema de generar efectos para que la gente no entre en la... Si es que entras, vas a hacer el ejemplo de Lula, claramente de la persecución de entrar en la política, un momento porque en Ecuador hacer política es poner el cuerpo para estar vivo o estar muerto, ¿no? Literalmente eso está pasando en Ecuador, ¿no? Pero el otro tema fundamental es que esto que pasa en Ecuador pasa en América Latina, ¿no? Con dos temas fundamentales que a mí me preocupan, que es el crecimiento, ¿no?, de estar a favor de, si es que es necesario que existan dictaduras, que existan, ¿no? Esto se ve a través de la secuencia del Latinobarómetro, pero tan importante como esto, ¿no?, es el tema del crecimiento de la indiferencia, ¿no? No me importa si es que hay democracia o hay dictaduras, me va y me viene, ¿no? En donde claramente donde más se articula este sentimiento es en la población, sobre todo joven, ¿no? Acá un actor fundamental va a ser Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ha sido el que ha orquestado esto mucho más en los procesos electorales, en este famoso que existe y que nombraba Alondra de Villavicencio. Se vio claramente, por ejemplo, que en las elecciones del 2021 a Andrés Arauz le generaron falsos positivos con respecto a su articulación al Banco Central, o el mismo financiamiento que ustedes señalaban con respecto a la ELN, ¿no es cierto? Entonces, claramente se generan narrativas que habrá que ver cuál es la nueva narrativa que van a crear, pero con un tema fundamental. Nosotros siempre hemos estado casi en las primeras vueltas a poco para ganar en una sola vuelta, ¿no? Pero las derechas en este momento no tienen límite, ¿no? No tienen límite, y como señalaba Alondra, Daniel Noboa se ha configurado y está construyendo, claramente se puede ver que si es que tiene que hacer lo que tenga que hacer para ganar,
lo va a hacer, ¿no? Entonces, este es un tema que uno tiene que ver, que ahora mismo las encuestas, al menos las que manejo yo, le dan la victoria, nos dan la victoria en este caso a la Revolución Ciudadana, ¿no? Pero lo que hay que ver es justamente cómo va a jugar en este caso Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Hay alguna señal con lo que señaló Almagro cuando se pronunció con respecto a la salida del proceso electoral? Podría como que le va a quitar la mano a Noboa. Acordémonos que cuando Estados Unidos le quitó la mano a Lazo, Lazo cayó, ¿no? Por más poder que tuvo. El que jugó muy bien con Estados Unidos fue en este caso Lenín Moreno, y habrá que ver si es que cae Noboa, porque además Noboa es similar a lo que sucedió aquí en Argentina, ¿no? Lo que hablaba para terminar es que Noboa es el equivalente, siento yo, a Massa, ¿no? ¿Por qué? Porque Massa era el ministro de Economía que hacía decrecer la plata del bolsillo de los ciudadanos sistemáticamente a través de la inflación. Entonces era medio loco, la verdad, que uno pensando claramente era casi imposible que gane, ¿no? Por eso perdió casi por 12 puntos, ¿no? Y en este caso, Daniel Noboa no ha recompuesto para nada el problema de la inseguridad, ¿no? Pero sobre todo nos tienen oscuridad completa. Es el retorno del oscurantismo, ¿no? Frente a un gobierno, y esto quiero recordar quizás poniendo emblemáticamente para que quede la imagen, ahora estamos con 14 horas sin luz, ¿no? En Ecuador hace mucho, ¿no? Ya un par de semanas. Cuando nosotros en Ecuador encontramos un país, ¿no? En donde importábamos energía sucia, ¿no? E hicimos 8 hidroeléctricas, una parque eólico, ¿no? Y empezamos a exportar energía limpia, ¿no? Y teníamos planificado qué infraestructura hay que hacer cada año, dado que crece la población y crece la economía, ¿no? Entonces estamos claramente frente a dos modelos, ¿no? El oscurantismo o el tema de los que pueden volver a recuperar el futuro para el país, ¿no? Y claramente esto tendrá que tomar la decisión el pueblo ecuatoriano, qué tipo de camino quiere seguir. Esa es elección que tome el pueblo ecuatoriano. Alondra Santiago, periodista; René Ramírez, profesor de la Universidad Nacional de las Artes en Argentina. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras en La Base Comanche. Y nosotras llegamos al final del programa y hablando de mano dura y securitización como forma de hacer política, les dejamos con un tema de Mano Negra, Señor Matanza. Hasta la próxima semana.